Bien, ahí sí. Entonces, les damos a todos una cordial bienvenida a esta charla informativa organizada por la Escuela de Posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Hoy estamos aquí reunidos para conocer en profundidad nuestro MBA en su formato evening, el que se da por las tardes, ¿sí? Quiero partir saludando a las personas que están conectadas en este momento. Veo a Alejandro Sáez, Evelina Cuña, Katiuska Salas y Natalia Bustos. Gracias por darse el tiempo de estar acá. Y saludar también al equipo de posgrado que me acompaña hoy. Veo conectada a Denise Díaz ahí. Hola Denise, ¿cómo estás? Ella es ejecutiva de admisión y nos va a estar ayudando respondiendo sus consultas respecto al proceso de postulación, los papeles que tienen que entregar, las fechas, los descuentos, etcétera. Y también veo conectado ahí a Sebastián Vera. Hola Seba, parte del equipo de marketing también de la escuela, quien está apoyándonos con el Zoom aquí en el Tras Bambalinas. Quiero presentarles a David Díaz, también lo vemos conectado. Hola David. Él es el actual director de este programa. Vieron en el video que estaba el profesor Eduardo Torres, pero justo nombramos a David como nuevo director, así que David, bienvenido. Te deseamos todo el Muchas éxito en gracias. este nuevo desafío también. El profesor David Díaz es profesor asistente del Departamento de Administración de nuestra facultad. Él es ingeniero comercial y magíster en finanzas de nuestra universidad. También es PhD in Business Intelligence de la University of Manchester en Inglaterra. Y sus campos de investigación son el Business Intelligence, Service Analytics, finanzas, minería de datos, innovación, sistemas de información gerencial, inteligencia artificial aplicada a la valoración de activos y algunos temas financieros. Quiero comentarles que pueden hacer sus preguntas o interactuar con nosotros a través del chat marcando la opción todos, porque los micrófonos y las cámaras están apagadas por defecto, ¿bien? Pero David, si tú quisieras profundizar en alguna pregunta o conversar con alguno de los participantes, nos puedes indicar y nosotros podemos habilitar el micrófono ahí de quien esté comentando. Bien, Ok, eso es sí. todo, David. Te doy la palabra. Podemos comenzar. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, antes de colocar la presentación en pantalla grande, primero de nuevo también saludar y agradecer a todo el equipo de posgrado y a todos ustedes, nuestros espectadores que están viendo esta charla. Como les comentaba Nicole, estoy recientemente nombrado como director, o sea, llevo como menos de una semana, ¿ya? Así que es un gusto y un honor para mí. Básicamente ustedes son la primera charla que voy a dar respecto del programa. Así que feliz, feliz de tomar este desafío y les voy a ir comentando entonces de qué se trata nuestro programa MBA. Yo por supuesto he hecho clases en los MBA, en los magísteres, en el doctorado, en el diplomado, así que conozco bien de todas maneras de qué se tratan todos los programas, ¿verdad? No hay problema en ese sentido. Déjenme, avísenme cuando se vea la presentación. Dame un segundo, estoy compartiendo el PDF. Y ahí ya se debería estar viendo y la voy a poner en pantalla Sí, grande. hay que eso, en pantalla completa. Ahí se ve perfecto, David. Perfecto. Ya, entonces, bueno, Nicole ya me presentó, pero me presento rápidamente. Entonces, como les decía, Nicole, yo primero soy como formado en la Universidad de Chile desde chiquitito, o sea, hice el pregrado, hice el magíster, después me fui a estudiar con apoyo de la universidad al doctorado y volví. Entonces, básicamente conozco la facultad y el programa en general desde dentro por muchos años, así que estoy muy confiado en todo lo que les voy a comentar, ¿cierto? Y lo primero que quería quizás partir comentándoles, que a lo mejor no todo el mundo tiene claro, es que si bien nosotros tenemos una oferta de diferentes MBA, que le vamos colocando MBA Evening o MBA Sunrise o qué sé yo, Antofagasta, Concepción, nosotros en realidad entendemos que es un solo programa, ¿ya? Existe solo un MBA, ¿ya? Un MBA Universidad de Chile. Ustedes, el título que obtendrían en esta versión o en cualquiera de las versiones es exactamente el mismo, ¿ya? Y este nombre, este apellido que les vamos colocando, ¿cierto? Tiene que ver más que nada como una organización interna, dependiendo de principalmente cuál es el horario en que ustedes tendrían clases y o la ubicación, ¿ya? Porque, por ejemplo, nosotros también tenemos un MBA que se dicta en Panamá, entonces le colocamos MBA Panamá, tenemos uno especialmente orientado a Concepción, otro especialmente orientado a Antofagasta, etcétera, ¿ya?
pero como les digo, va cambiando principalmente dependiendo de la ubicación, que ustedes en este caso estarían viniendo a la sede central, ¿cierto? En Santiago, en vía evening, y es evening porque tendrían clases durante la semana. Los lunes, miércoles y viernes típicamente son las clases, ¿ya? Eso es como para dar una primera partida respecto de ese pequeño gran detalle. Obviamente después, si tienen alguna duda en específico, las pueden ir dejando en el chat y yo creo que al final de la charla las contestamos todas juntas para no desordenar, ¿ya? Entonces, ¿por qué estudiar en la FEN? ¿Cierto? Entonces, obviamente, bueno, primero, como Universidad de Chile, ¿cierto? Tenemos el orgullo de ser la universidad más importante del país, también una de las más antiguas, ¿cierto? Que si empezamos a contar desde la época que estaban los españoles, es como del año 1700 y tanto la fundación de la Universidad de Chile. Y en esa gran historia, en esa gran tradición, ¿cierto? Nuestra facultad también ha estado aportando desde sus inicios, ¿ya? O sea, como egresados de la FEN tenemos el orgullo de tener varios presidentes del Banco Central, varios ministros, ¿cierto? De Estado en diferentes gobiernos, con diferentes partidos políticos, o sea, además, ¿cierto? Tenemos esta capacidad de ser bastante universales, ya que agrupamos y conglomeramos, ¿cierto? Diferentes visiones en diferentes ámbitos, ¿ya? Desde el punto de vista también como de la contribución de la facultad a la industria, ¿cierto? Ya no tan solo gobierno, tenemos una amplia red de egresados que hoy en día, ¿cierto? Tiene puestos importantísimos en directores de compañías internacionales, compañías nacionales, también, pues por supuesto, una gran y amplia trayectoria también en todo lo que es planas gerenciales, ¿ya? En todo tipo de industria, banca, retail, ¿cierto? Manufactura, servicios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, obviamente ser parte de la Universidad de Chile es ser parte de un equipo y de una tradición que, ¿cierto? De largo aliento, ¿ya? Eso también, por supuesto, nos da una sinergia, ¿cierto? Que se da al ser parte de una facultad que no tan solo tiene foco en negocios, sino que también tiene foco tanto en economía, ¿cierto? Y además en todo lo que es tecnología y sistemas, ¿cierto? Tenemos en la facultad esos tres grandes ámbitos, ¿ya? Por lo mismo también respecto del cuerpo académico, ¿cierto? Este programa y en general todos los programas que dictamos, tenemos un cuerpo académico de excelencia y eso nosotros lo entendemos como que un gran porcentaje, la mayoría de nuestros académicos son doctorados como yo, ¿cierto? Y eso implica que el ser doctorado implica que no solo yo tengo el título, sino que tengo que estar constantemente investigando y eso de alguna manera implica que tengo que estar constantemente actualizando mis contenidos y por supuesto eso se traspasa a los contenidos que nosotros vamos enseñando en nuestras cátedras, ¿ya? Entonces, básicamente el tener profesores con doctorado o tener con profesores con nivel de MBA o magíster que vienen además con esta conexión con la industria, que tienen una alta experiencia, que se han visto expuestos a diferentes realidades, le da cierto un plus, una riqueza que no todas las universidades en el país pueden mostrar, ¿ya? Esto de verdad es algo bastante único para nosotros y lo vamos a ver reflejado justamente en algunas de las cosas que vienen a continuación. Por ejemplo, en la mayoría de los rankings, tanto nacionales como internacionales, somos la universidad número 1 de Chile en el ámbito, ¿cierto? de MBAs, de programas ejecutivos, ¿cierto? Somos número 1, la universidad número 1 pública a nivel de latinoamericana, ¿cierto? Y somos la número 1 en producción de conocimiento, o sea, en esta métrica de cuántos papers, cuántas investigaciones estamos creando, y de alguna manera eso se refleja en cuán actualizado es nuestra malla programática y los contenidos que estamos enseñando, también somos número 1 en Chile y en Latinoamérica, ¿ya? Como decía, bueno, se conecta justamente con lo que estaba comentando del producto 4, nosotros no tan solo reproducimos el conocimiento, o sea, no es algo que nosotros estudiamos hace 20 años atrás y le estamos enseñando lo que dice un libro que escribió un gringo, ¿ya? No, estamos constantemente en la frontera del conocimiento, estamos creando nuevos conocimientos y ese es el conocimiento que nosotros impartimos en nuestras clases, ¿ya? Como les decía también, el ser parte de esta facultad implica que tenemos
una gama de académicos que son expertos en sus diferentes disciplinas, ¿ya? Y eso implica, por supuesto, tener expertos del área de economía, del área de sistema y tecnologías de información, pero específicamente en el área de administración, ¿cierto? Tenemos expertos en finanzas, en marketing, en gestión de personas, en data analytics, que es un poco el área en la que estoy yo, y así en los diferentes verticales que se van entrelazando típicamente en los contenidos que ustedes van a ir viendo en la malla curricular, ¿ya? Como les decía, además, ya como somos una universidad de tantos años, tenemos una gran red de egresados. Ya hoy día estimamos que son alrededor de 18.000 los exalumnos o alumni, como nosotros les tendemos a llamar, y eso implica que, por supuesto, cuando uno hace un MBA, esa red de conexiones que uno quiere buscar o quiere fortalecer, al venir a la Universidad de Chile está haciendo parte de esta gran red de 18.000 egresados que constantemente están haciendo actividades en las cuales se están juntando, convocando en diferentes mesas, en diferentes tópicos, ¿cierto? Pero además nosotros como escuela de posgrado estamos típicamente ofreciendo muchas veces de manera gratuita, la gran mayoría de manera gratuita, ofreciendo cursos de actualización. O sea, de alguna manera nosotros también entendemos que ustedes hacen el MBA hoy día con nosotros, pero justamente como el conocimiento es tan dinámico y va cambiando tan rápido, ¿cierto? Hay que estar constantemente volviendo a esa red de egresados y actualizándolos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hoy día estamos ofreciendo cursos de programación con Python, cursos de manejo de base de datos, cursos de manejo de, qué sé yo, de métricas de KPIs de Internet, de Marketing Analytics, Digital Marketing, etcétera, 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 ¿ya? Les voy a contar también un poco más adelante que nosotros todos los años, además, 2 veces al año, tenemos algo que nosotros le llamamos la Semana Internacional, donde se dicta un set de cursos que dura aproximadamente una semana, donde invitamos a expertos internacionales en diferentes áreas, ¿ya? Y esos cursos, por ejemplo, los pueden tomar ustedes como parte del MBA, como parte de sus electivos de profundización, pero haciendo la conexión con lo que estaba explicando de los egresados, y los egresados también, por ejemplo, muchas veces pueden venir a esos cursos, o sea, ustedes van a estar constantemente relacionados con la universidad, por ejemplo, a través de ese tipo de actividades, ¿ya? ¿Por qué estudiar en la FE? Entonces, primero, yo les decía la excelencia. Segunda cosa, nosotros englobamos justamente en este concepto de la visión global, ¿cierto? Varios aspectos que para nosotros son fundamentales, ¿ya? Nosotros en la Universidad de Chile tratamos siempre de ser la universidad que representa a Chile en todo sentido, ¿ya? En su diversidad económica, en su diversidad regional, en su diversidad, ¿cierto? de opiniones, política, etcétera, 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 en el ángulo que ustedes le quieran poner. Entonces, cuando hablamos de visión global, para nosotros primero la visión global tiene que ver un poco con eso, y además obviamente tiene que ver con la integración internacional, ¿ya? Entonces, como les contaba, por ejemplo, tenemos, primera cosa, un gran porcentaje de nuestros docentes, ¿cierto? Hicieron sus estudios doctorales fuera del país, en universidades prestigiosas, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, por lo general, ¿cierto? Entonces eso genera vínculos internacionales entre la academia de manera natural. Estamos constantemente explotando esos vínculos, por ejemplo, invitando a profesores destacados internacionales a que vengan a hacer clases durante esta semana internacional, ¿sí? Como sabemos que justamente también el aspecto internacional es muy relevante, ¿ya? Por ejemplo, ofrecemos un programa de inglés, ¿ya? De inglés para negocio, que ustedes también lo podrían tomar. Ahí corríjame, si que, entiendo que de manera gratuita, ¿ya? Está disponible también ese como especie de nivelatorio, curso de inglés, que ustedes también podrían tomar como parte del programa que se estarían matriculando, ¿ya? Otra cosa muy importante que lo vamos a volver a tocar un poco más adelante, es que estamos acreditados por las acreditadoras internacionales más importantes, AACSB, la AMBA, ¿cierto? En Chile la CNA, pero desde el punto de vista de la acreditación, eso implica que, por ejemplo, tu título, el título, ¿cierto?, de MBA de Universidad de Chile, va a ser automáticamente convalidable si tú te vas del país. Y, por ejemplo, mientras te muevas a un país que está dentro de la Haya, y sobre todo si vas a, por ejemplo, a estudiar a otra universidad que también es miembro de la AACSB,
básicamente no va a tener que hacer ningún trámite especial para que ellos reconozcan de alguna manera el título y la calidad de la educación que tuviste aquí en Chile. Entonces, tenemos ese primer convenio de la acreditación, nos impacta en eso, por ejemplo, y también obviamente tenemos convenios para hacer visitas, para hacer pasantías, que también es parte de lo que ustedes van a tener como experiencia en el MBA, ¿cierto? Al finalizar su programa, les ofrecemos realizar una pasantía, pueden ir por ejemplo, hoy en día a Colombia, o pueden ir a Uruguay, o pueden ir a Estados Unidos, o pueden ir a España, en Barcelona, hacer ciertas visitas, ¿cierto? De especialización, van, toman un curso, conocen gente, etcétera, ¿ya? Y algunas de esas visitas, lo voy a explicar también con más detalle, están incluidas en el costo del programa, ¿ya? ¿Por qué estudiar en la FEN? ¿Cierto? Como les decía, todas estas características que he estado enumerando se van reflejando en los diferentes rankings internacionales, que son estos observadores, ¿cierto? Independientes que nos evalúan cada cierto tiempo y nos van rankeando en comparación con nuestros pares. Entonces ahí, por ejemplo, en el ranking de Shanghái, que es este famoso el Argus, ¿cierto? Como les contaba, somos el número 1 en management en Chile y en América Latina. Y además somos la universidad pública número 1 en Chile y en América Latina, ¿ya? La universidad número 1 no pública no está en Chile, está en Sao Paulo, ¿ya? En Brasil. Pero como universidad pública para nosotros, imagínense, un tremendo logro, ¿cierto? Somos la mejor universidad pública que hay en toda Latinoamérica, y además estamos muy bien rankeados cuando hacemos estos rankings sin esta consideración de si somos públicos o privados, ¿ya? Hay numerosos otros rankings, por ejemplo, voy a nombrar los más importantes, por ejemplo, el ranking URAP, que lo hace una universidad turca, también nos rankea número 1 en Chile, top 10 en Latinoamérica, ¿cierto? El ranking QS, que es otro ranking internacional chino muy famoso, muy conocido, que todo el mundo lo sigue, probablemente lo han visto en el diario, etcétera. También nos rankea número 1 como universidad pública en Chile, ¿ya? Y otro ranking que para mí como académico e investigador también es muy importante, es este ranking del Chimago, que básicamente como que mira solo una dimensión que tiene que ver con la producción académica, la cantidad de papers que estamos generando, y ahí también somos top 10 en Latinoamérica en esa cantidad de productividad, o sea, como facultad, como les decía, la generación de nuevo conocimiento, y eso se permea, se transmite a las clases, es una de nuestras prioridades y una de nuestras fortalezas, y eso también lo reflejan los rankings, ¿cierto? Y por último, más local, ¿cierto? Este ranking América Economía, que también es muy famoso, también nos rankea como número 1 en las universidades de Chile. O sea, tanto como en esta visión interna como esta visión externa que nos dan los rankings, les puede dar una apreciación de la calidad y la integridad, ¿cierto?, de nuestro programa en varias dimensiones. Después, ¿cierto? Ya lo había mencionado cortito, ¿cierto? Pero ahora lo menciono con un poco más de detalle. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿cierto? Muchas acreditaciones. Y como le podría a ustedes, quizás que no están, a lo mejor están al tanto de este tipo de acreditación, ser algo un poco irrelevante, pero la verdad es que es bastante importante, es bastante relevante, porque la acreditación, dependiendo del cuerpo que te acredita, ¿cierto? Como les decía, te da como una especie de estampilla, un certificado que dice que la persona que estudió este MBA en la Universidad de Chile cumple con un cierto estándar, y eso, por ejemplo, te facilita, por supuesto, el encontrar trabajo, seguir estudiando en otra universidad si ustedes después quieren hacer otro magíster, o eventualmente, no sé, se quieren ir a vivir a otro país y están pensando en que le van a tener que convalidar los títulos. Ese tipo de cosas que son más bien prácticas también van amarradas a este tipo de acreditaciones. E internamente a nosotros las acreditaciones nos exigen también, por ejemplo, tener procesos bien claros, objetivos claros, procesos que se alinean a esos objetivos, y por supuesto los resultados que van produciéndose dados esos objetivos y esas metas que nos vamos imponiendo internamente, ¿ya? Entonces, la acreditadora nacional, que es la CNA, nos acreditó el programa por el máximo, que es de 8 años, ya, o sea, es una excelente noticia. No hay mejor acreditación que eso desde el punto de vista de la CNA, ¿ya? La AACSB, que es la acreditadora más importante de universidades a nivel mundial. Para que tengan una perspectiva, la AACSB solo acredita al 5% mejor de todas las universidades del mundo. O sea, si ellos consideran que tú no estás en ese top 5, no te dan la acreditación. Es así de
de estricto y a la vez importante, y por lo tanto nosotros nos sentimos muy orgullosos de lograr tener esta acreditación. La AACCB también recientemente nos volvió a reacreditar por 5 años más al programa, que de nuevo es la acreditación máxima que nos pueden dar. O sea, tenemos entonces esta ¿cierto? Certificación que es básicamente muy, muy importante y muy sólida, ¿ya? También respecto de estas acreditaciones, respecto de la facultad como un todo, ¿ya? Entonces, en particular al programa MBA, existe otra acreditadora que también es muy importante a nivel internacional, muy conocida, que es la AMBA, que en este caso la AMBA acredita solo al 2% mejor de los programas de MBA del mundo, ¿ya? O sea, para que entiendan el nivel, el perfil que se requiere para poder tener este tipo de acreditaciones, ustedes están entrando básicamente a las grandes ligas, ¿ya? Si logran tener un título de MBA de la Universidad de Chile, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más les ofrecemos? Que yo creo que es bien interesante. Por ejemplo, otra cosa que les ofrecemos cuando ustedes entran al programa, y esto es optativo, es opcional, es solo para los que quieran, pero obviamente, ¿cierto? Puede ser una oferta muy atractiva, es que la universidad les da una evaluación en 360 grados, ¿cierto?, de su desempeño laboral. Entonces, nosotros les ofrecemos, a través de un sistema online, que ustedes, de alguna manera, nos cuenten, ¿cierto?, cuáles son sus planes de carrera, ¿ya? Y en base a tu autoevaluación, pero además la evaluación que te hacen tus pares en tu trabajo, entonces vamos a hablar con tu jefe, vamos a hablar con tus colegas, ¿cierto? Todo esto obviamente en un ámbito de privacidad y de secreto, ¿cierto? Nada va a quedar publicado en ninguna parte, y solo obviamente vamos a entregar las conclusiones de manera anónima. Te ayudamos de alguna manera a hacer ese análisis 360 respecto de cómo es tu carrera actual, dónde están tus fortalezas, dónde están tus debilidades, y cómo, por ejemplo, el MBA, ¿cierto?, te va a poder ayudar de alguna manera a mejorar, ¿cierto?, esa fortaleza y a minimizar tu debilidad, ¿ya? Y se le entrega un informe, ¿cierto?, donde se le da este feedback, y hay un par de sesiones donde hay un coach que de manera individual, de alguna manera, te cuenta de qué resultó la evaluación y te hace este seguimiento y este acompañamiento para que de alguna manera puedan sacar el máximo provecho al programa, ¿ya? Como les decía, esto es optativo, el que quiere lo hace, el que quiere no, pero esto es una muy buena oferta que está disponible al día de hoy. Respecto de nuevo, porque esto era en la Chile, ¿cierto? Les comentaba esto de nuestra gran red de egresados, que nosotros le llamamos la FED Alumni, ¿ya? Que básicamente están constantemente, como les decía, generando charlas, haciendo eventos de networking, y en general son un punto de encuentro, por ejemplo, para buscar trabajo, para reclutar, si ustedes son los que están tratando de traer a alguien a su empresa, ¿cierto? Y además, por ejemplo, a través de esta red de alumni, normalmente nosotros estamos haciendo encuestas para saber, por ejemplo, cuál ha sido el impacto que tuvo el haber estudiado en la Universidad de Chile algunos de nuestros programas, ¿ya? Por ejemplo, y en particular para el programa de MBA, ¿cierto? Nuestra última encuesta nos dice que la gente que ha tomado un MBA con la Universidad de Chile, ¿cierto?, han tenido un aumento de un 16% de su empleabilidad, ¿ya? O sea, básicamente lograron encontrar trabajo más rápidamente, ¿cierto?, que el resto, y además mejores trabajos. O sea, también nuestra estimación, de acuerdo a lo que nos indican la encuesta que hemos hecho con egresados, es que normalmente alguien que toma un MBA ve su renta aumentada entre un 20 y un 30%. Entonces, sabemos que es una inversión fuerte, ¿cierto?, estudiar un MBA, pero al mismo tiempo, de alguna manera, aquí le estamos dando estos indicadores de confianza, de que normalmente en un muy corto plazo, el tomar un MBA hace que tú puedas subir, ¿cierto?, en tu carrera, progresar, ¿cierto?, a cargo de mayor importancia, y eso, por supuesto, también va acompañado de una mayor renta, ¿ya? Perdón. Respecto del perfil de ingreso, ¿a quiénes buscamos? Parece que hubo una pregunta en el chat. Ahí, Alejandro, les contesto al final las preguntas, ¿ya? Pero la vi, la de la evaluación 360. La dejo ahí, dame un segundo, ¿sí? Respecto del perfil de ingreso, ¿a quiénes buscamos? Entonces, en general, nosotros queremos alumnos que sean líderes, ¿cierto? Y de alguna manera que estén súper motivados, ¿cierto?, con sobresalir en este mundo que es hoy en día altamente competitivo, ¿cierto?
que estén muy interesados en, de alguna manera, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Como de alguna manera evangelizar o de alguna manera llevar, transferir los conocimientos que ustedes van a adquirir aquí en la universidad al mundo real, ¿cierto? Y que ese conocimiento tenga un impacto, ya sea generando valor en una empresa, ¿cierto? O en tu propio emprendimiento, o donde sea que ustedes básicamente se quieran dedicar o alojar. Podría ser también en la administración pública, en una ONG, etcétera, 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 ¿ya? Queremos alumnos que estén comprometidos, ¿cierto? Y de alguna manera que sepan también trabajar en equipo, ¿ya? Algo que es muy típico en los programas de MBA, ¿cierto? Es que muchas de sus evaluaciones, me atrevería a decir que la gran mayoría de sus evaluaciones van a ser evaluaciones en que van a tener que, no sé, analizar un caso o contestar un par de preguntas o un problema, ¿cierto? Dividiéndolo en partes de un equipo, ¿cierto? Entonces requerimos gente que sepa de alguna manera escuchar, ¿cierto? Tomar en cuenta el feedback de los demás, lograr esta sinergia de hacer los brainstorming y después, ¿cierto? Compactar todo en una muy buena respuesta, en en un muy buen análisis, ¿ya? Por supuesto también queremos y buscamos profesionales que sean íntegros, ¿ya? En todo sentido, ¿ya? Honestos, hablamos siempre mucho de la honestidad académica, ¿cierto? Y que de alguna manera sean jugados, ¿cierto? Yo diría que el perfil en general de la gente que estudia con nosotros son siempre alumnos que son así como bien, con mucho punch, ¿ya? Con mucha energía, con muchas ganas de aprender, y de alguna manera eso se traspasa también después a sus realidades laborales, ¿ya? Em, ¿Cuáles son los objetivos del programa? ¿Ya? Básicamente son cuatro objetivos, ¿ya? Por supuesto, el primero tiene que ver como con esta idea de, como de actualizar sus contenidos, ¿ya? O sea, desarrollar cierto conocimiento relevante en todas las disciplinas que abarcan a la administración de empresas, ¿cierto? El MBA y su magíster en la administración de empresas. Entonces, eso hoy en día implica las áreas funcionales típicas o las áreas disciplinares típicas, que son finanzas, estrategia, planificación, marketing y operaciones, ¿cierto? Y desarrollo de personas, se me está quedando la más importante afuera, ¿cierto? Pero también, entre otras, ¿cierto? Hoy en día está adquiriendo mucha importancia otras áreas que se relacionan con las anteriores, como por ejemplo el desarrollo sustentable, ¿cierto? Todo el impacto que está teniendo la inteligencia artificial, la revolución industrial 4.0, y básicamente esperamos que, por ejemplo, a través de los ramos selectivos, ¿cierto? Ustedes también se vayan empapando no tan solo de las áreas como disciplinares clásicas y básicas y se actualicen en sus contenidos, sino que también tengan la oportunidad de exponerse, ¿cierto? A este nuevo tipo de contenidos que están, ¿cierto? Empujados por la agenda, ¿ya? Después, de alguna manera, ese es como el primer objetivo. El segundo objetivo, pensando que ustedes van a hacer un MBA para lograr ser básicamente gerentes o directores, ¿cierto? O al menos líderes, ¿cierto? De la empresa o emprendimiento o organización donde quieran trabajar. Entonces, es muy importante que ustedes desarrollen el pensamiento estratégico, o sea, el pensamiento de alguna manera de largo plazo que te define hacia dónde quieres ir, y de alguna manera también eso, bajarlo a cuáles son los caminos, cuál es la táctica, ¿cierto? Operacional que tú quieres seguir, ¿ya? Y para eso nosotros obviamente les vamos a dar herramientas para que puedan hacer análisis que le permitan tomar ese tipo de decisiones y realizar esas planificaciones de manera sólida, que no sea pura intuición, que no sea puro, de alguna manera, lo que tú crees que va a pasar, que de alguna manera haya un análisis detrás. Yo que vengo del mundo del análisis de datos, ¿cierto? Nosotros siempre tratamos de que los datos se transformen en información y que esa información alimente tu decisión y tu planificación. Eso es lo que queremos lograr de alguna manera en el punto 2, ¿ya? El tercer objetivo, ¿cierto? El ser líder, el ser jefe, gerente, director, siempre implica que uno no trabaja solo, ¿ya? Implica que de alguna manera yo tengo que motivar, liderar, guiar ciertos equipos de trabajo para que hagan lo que justamente hemos decidido hacer en nuestra planificación, en nuestros objetivos, y que entiendan de alguna manera las razones de por qué vamos hacia allá y nos vamos hacia acá, y que estén todos, ¿cierto?, motivados y felices de alguna manera trabajando también internamente en la empresa, ¿ya? Entonces eso requiere, por supuesto, potenciar habilidades de liderazgo,
potenciar habilidades de comunicación, ¿cierto? Habilidades de negociación, ¿cierto? Muchas veces tenemos que negociar también con nuestra fuerza laboral, y ahí también, por ejemplo, lo apoyamos con diferentes talleres donde se les va como volviendo a enseñar o enseñando de alguna manera cuáles son las técnicas que uno puede ir, ¿cierto?, ejerciendo cuando tiene que ir desarrollando todo este tipo de actividades que involucran también el ser líder, ¿ya? Y finalmente, pero no menos importante, ¿cierto?, el cuarto objetivo tiene que ver con esta idea de que les decía de la visión global. O sea, que en todas esas tareas anteriores ustedes nunca se olviden de la diversidad y que hagan eco y aprovechen justamente la fortaleza de esa diversidad en todo ámbito, ¿ya? Como les decía, tanto en disciplinar como física, me refiero al lugar físico en el que estén, orientación de género, orientación política, orientación económica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y que por supuesto no pierdan de vista también la perspectiva internacional, ¿ya? Que sería esta idea de, por ejemplo, expandir tu negocio hacia otros países, hacia otras regiones, etcétera, ¿ya? Yo diría que esos son los principales objetivos del programa. Vi que cayó otra pregunta en el chat, como les decía, la vamos a dejar para el final. Ok, respecto de cómo son los alumnos del MBA, ¿cierto? De las generaciones que ya están estudiando con nosotros, un poquito el perfil para que tengan una idea de cómo es la radiografía del alumno típico, ¿cierto? Como pueden ver, la mayoría, ¿cierto? Casi un 60% tiene entre 36 y 45 años de edad, ¿cierto? La mayoría son hombres, ¿cierto? Pero siempre estamos haciendo un esfuerzo por lograr motivar a que más mujeres, ¿cierto?, se matriculen. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con esta disponibilidad de muchos horarios, y además tiene que ver con por ejemplo, con la disponibilidad de que hay descuentos especiales, ¿cierto? Para, por ejemplo, mujeres destacadas, o si fueron egresadas destacadas de su universidad o de su carrera. Ahí después los descuentos le voy a pedir a la Denise que nos ayude ahí con toda esa parte, pero sí tengo muy claro que hay una amplia gama justamente para fomentar, ¿cierto?, esta diversidad que les decía, para nosotros es muy importante, ¿ya? Si bien como requisito de admisión del programa, nosotros les pedimos 3 años de experiencia, lo normal, lo promedio, si se fijan ahí, es que sus compañeros tienen en promedio 10 años de experiencia, ¿ya? O sea, nosotros, como llegan muchos postulantes, siempre intencionamos de que obviamente sea gente que tenga experiencia y que le pueda sacar el mayor provecho a pasar por un MBA. Porque si estás recién egresado, obviamente todavía el MBA no es el programa adecuado para ti en ese momento de la carrera, ¿ya? Y especialmente en el MBA, en este evening, ¿cierto? Tenemos un porcentaje de alumnos que vienen de otros países, y sobre todo ahora, también lo voy a conversar en un minuto, que tenemos estas modalidades híbridas, ¿cierto? De que ustedes podrían tomar las clases también de manera online. Ese número está comenzando a aumentar, y estamos muy contentos por eso. Ya para nosotros, ¿cierto?, es muy importante, como les decía, también en esta visión global, la diversidad de naciones y de perfiles que entran al programa, de alumnos que entran al programa. ¿Qué otra cosa les puedo comentar? Respecto de las carreras que normalmente estudian nuestros alumnos, ¿cierto? Un porcentaje importante vienen de la ingeniería civil, casi un 40%, otro de un 22% de ingeniería comercial, ¿cierto? De gente que típicamente se quiere actualizar en los conocimientos, y de otras áreas afines, por ejemplo, administradores públicos, otro tipo de ingeniería, ¿cierto?, más específica, o gente que estudió contador auditor, pero también, ¿cierto?, tenemos un porcentaje no menor de otras carreras. O sea, por ejemplo, yo he tenido alumnos que, no sé, médicos, abogados, psicólogos, diseñadores. O sea, si nosotros vemos en tu aplicación que tu carrera, independiente de tu grado o tu título profesional, requiere de alguna manera que tú empieces a tomar y a entender estas habilidades gerenciales, puede ser perfectamente también un candidato válido para entrar al programa, ¿ya? Lo vemos mucho, por ejemplo, con los médicos que a veces los van a nombrar director de hospital, ¿cierto? O qué sé yo. Ese tipo de gente, ¿cierto?, va a requerir entonces estas habilidades y son un candidato obvio a que pueda entrar al programa, ¿ya? Respecto de los cargos, esto es al momento de entrar al MBA, no al egresar, al momento de entrar al MBA, ¿cierto? La gran mayoría son jefes de área, un 25%,
otro 23% son gerentes, que a lo mejor, por ejemplo, quieren pasar a ser directores, ¿cierto? Subgerentes, y por supuesto ahí ya después se empieza a desgranar un poco el choclo. Pero como les decía, se fija, obviamente ese es como el alumno que buscamos, es justamente el que va a tener que tomar estas responsabilidades de jefatura, de liderazgo, y probablemente llevar a la empresa, ¿cierto?, hacia el futuro, a nuevos desafíos, ¿ya? Respecto del comité académico, lo voy a pasar así de rápido, porque como les estaba comentando Nicole y les comenté yo al principio de la charla, justo tuvimos hace 2 semanas cambio de director, primero como del departamento, y eso está ahora básicamente cambiando todos los directores de cada uno de los programas, entonces está un poco desactualizada esa lámina, pero les aseguro que todos los directores como yo tienen tremendos currículums, ¿cierto? Son doctorados de las mejores universidades, etcétera, ¿ya? Estamos en proceso de actualizar las páginas web, estamos como en eso, ¿ya? Esto es súper importante respecto del programa de estudio, de la malla, ¿cierto? Y aquí me imagino que varios de ustedes pueden tener varias preguntas, pero primera cosa, dependiendo de tu formación original, de la carrera que tú estudiaste en pregrado, ¿cierto? Nosotros tenemos 2 variantes de este programa en particular. Tenemos lo que nosotros le llamamos el MBA Profesionales y el MBA ICSI. ¿Ya? ICSI, la sigla significa Ingeniero Comercial o Civil Industrial, ¿ya? Entonces, si tú eres ingeniero comercial o civil industrial, puedes optar a tomar una versión más corta del programa, ¿ya? Que básicamente te acorta aproximadamente como un semestre la duración, ¿ya? Entonces lo normal es que el programa dure 2 años. Si tú entras en la modalidad ICSI, es probable que dure solamente 1 año y medio. Obviamente siempre depende un poco porque a veces los alumnos se demoran en hacer la actividad final, ¿cierto? Este es como equivalente de tesis, pero eso es lo esperado, ¿ya? Si ustedes no son ingenieros comerciales o ingenieros civiles, en el fondo se les va a pedir que entren entonces a esta modalidad de MBA profesionales, que es un poquito más larga, es un semestre más largo, donde tendrían que hacer, ¿cierto?, todos estos ramos que están en azul, o dicho de otra manera, si ustedes entran al ICSI, no tienen que hacer los ramos en azul y es probable que se los convaliden directamente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la malla parte con un taller de aprendiendo mediante casos, porque la gran mayoría de los profesores, ¿cierto?, como esto es un programa de MBA, enseña con la metodología de casos, que es una metodología de enseñanza especial, que a lo mejor no todo el mundo ha tenido la oportunidad de aprender de esa manera. Entonces lo primero que les enseñamos es bueno, qué es un caso, cómo se enfrenta, cómo se responde, cómo organizar los tiempos, cómo organizar el trabajo en equipo, todo ese tipo de cosas. Entonces, obviamente, si ustedes son de la modalidad ICSI y quieren tomar ese taller, no hay ningún problema. En general, nosotros somos súper flexibles en ese sentido. O sea, si tú eres ICSI, pero igual te gustaría volver a tomar el curso de, no sé, de contabilidad, no hay problema, pero en principio te lo queremos convalidar, ¿ya? Después, entonces, me repito, en el ciclo nivelatorio partimos con este taller de aprendiendo en base a casos. Tenemos, ¿cierto?, un curso nivelatorio de estadística que para nosotros es fundamental, contabilidad, ¿cierto?, que es fundamental para tomar decisiones financieras, y un repaso básicamente de microeconomía, ¿ya? Después, fíjense que básicamente la estructura es que nosotros como que ordenamos los cursos dependiendo de las áreas funcionales. O sea, van a tener un curso de marketing, ¿cierto?, de gerencia de marketing, y después uno de dirección de marketing, un curso de gerencia de finanzas y uno de profundización de finanzas, de mercado y uno de profundización de marketing, gestión de personas, dirección de personas, ¿ya? Perspectiva gerencial, dirección estratégica. O sea, básicamente tenemos dos cursos de cada una de estas áreas principales, ¿ya? Que serían estrategia, finanzas, marketing, gestión de personas, ¿cierto? Y se le agrega, por ejemplo, algunos cursos que nosotros creemos que son importantes, como esto de información financiera para la toma de decisiones, que sería algo así como Finanzas 1, ¿ya? Pero más del punto de vista como de la teoría de finanzas, ¿ya? Eso va a ser importante en unos minutos, denme un segundo, ¿ya? Y al final del programa, fíjense, van a tener también estos cursos que nosotros les llamamos de profundización o amplitud, que es como algo así como una especie de electivo, ¿ya? Donde ustedes van a tener una parrilla de ciertos electivos y van a poder escoger en qué quieren profundizar. ¿Por qué eso es importante? Porque el MBA les da la opción, si ustedes quieren, de tener una especialidad, o sea que su título diga
MBA Universidad de Chile con mención en marketing, mención en gestión de personas, con mención en finanzas, ¿ya? Es opcional, es para el que quiera, ¿ya? ¿Qué requiere? ¿Cuáles son los requisitos para que ustedes puedan optar a esa mención? Básicamente el haber tomado 3 cursos de una línea, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran tomar una mención en finanzas, deberían haber hecho el de gerencia de finanzas, o el de toma de decisiones financieras, el de dirección de finanzas, o por ejemplo podrían tomar el de gerencia de finanzas, dirección de finanzas, y tomar un curso de profundización en el área de finanzas, pero lo importante es que tengan a lo menos 3 cursos en un área en particular, y con eso ustedes nos podrían pedir que cuando les entreguemos el cartón al momento de titularse, diga, ¿cierto? David Díaz, envío Universidad de Chile, con mención en, no sé, Data Analytics, que es lo que me gusta a mí, ¿ya? Data Analytics no podemos todavía porque no tenemos tantos ramos, pero sí está disponible para marketing, finanzas, gestión de personas, ¿ya? Respecto, un doble clic en los cursos de profundización, ¿ya? Otra cosa que se puede hacer, como les comentaba, nosotros 2 veces al año, normalmente en julio y en enero, la facultad, perdón, lleva a cabo esta semana internacional donde vienen profesores destacados de universidades extranjeras a dictar un ramo, un seminario así como comprimido en una semana, ¿ya? Entonces, si ustedes toman 2 semanas internacionales, pueden de alguna manera convalidar 2 semanas internacionales por un curso de profundización y amplitud. O sea, en el fondo podrían hacer 2 cursos de profundización más 2 semanas internacionales y ya tendrían hecho sus 3 cursos de profundización, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren, podrían tomar 3 cursos de profundización y además venir a las semanas internacionales que no tienen costo, etcétera, etcétera. Ahí hay un tema de si ustedes están, comillas, apurados en terminar los ramos antes, y tenemos esa flexibilidad que ustedes la pueden tomar, ¿ya? También, como les decía, todo esto va acompañado de un número de talleres, ¿cierto? Por ejemplo, el taller por medio de casos, este taller de habilidades gerenciales, donde les decía que potenciamos esta idea de las habilidades de liderazgo, de comunicación, de negociación, ¿ya? Y al final del programa, ¿cierto? Para poder titularse, ustedes no hacen tesis, pero hacen algo que nosotros le llamamos que es equivalente a una tesis, que son estas actitudes formales equivalentes, no actitudes, actividad formal equivalente, ¿ya? Que para el MBA normalmente es un plan de negocios, o sea, ustedes al final del programa, para poder titularse, tienen que realizar un plan de negocios donde se evalúa la factibilidad y se propone la realización de un negocio en un área X, ¿ya? Por ejemplo, hace una semana atrás defendí una tesis con unos compañeros del MBA, que ellos estaban proponiendo, por ejemplo, una empresa que vende energía solar, pero para empresas, no para casas. Entonces su negocio era esta idea de negocio, y en este AFE ellos tienen que evaluarlo, proponerlo, realizar los planes de marketing, de gestión de personas, hacer la evaluación financiera, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, en preparación a eso, también tienen un par de talleres AFE, donde en el fondo se les explica de qué se trata, cuáles son las etapas, cómo se genera y básicamente cuáles son los pasos y los entregables formales que requiere esta actividad formal equivalente final, que sería su equivalente de la tesis, ¿ya? Déjenme avanzar en pro del tiempo además. ¿Cuáles son los cursos de profundización que están normalmente disponibles? Aquí, por ejemplo, el más importante, el de Data Analytics, ¿cierto? El que doy yo, ¿ya? Pero obviamente tenemos una parrilla de diferentes tópicos en finanzas, en marketing, evaluación de proyectos, inteligencia de cliente, etcétera. No los voy a leer todos, porque además normalmente van cambiando semestre a semestre, porque va dependiendo mucho de cuál es la oferta o cuáles son los temas que están más, de alguna manera, importantes o hot en ese momento. Hoy en día todo lo que es como inteligencia artificial está como súper de moda, ¿cierto? Entonces, por eso es un curso que se está dictando recurrentemente, por ejemplo, ¿ya? Respecto del módulo internacional, ¿ya? Como les decía, el programa, si ustedes entran al MBA, incluye este módulo internacional, ¿ya? ¿Qué es el módulo internacional? Es básicamente una visita, si no me equivoco, dura una semana o un poquito más, una semana y media, a alguna de estas universidades que están viendo acá en la pantalla. Entonces,
de manera gratuita, o más bien dicho, incluido en el costo, está la visita a Cali, Colombia, a la Universidad ICESI, ¿ya? Donde, por ejemplo, ustedes podrían tomar un curso de liderazgo de alto impacto, o a Montevideo, Uruguay, con la Universidad ORT, donde podrían tomar un curso de negocios digitales. Entonces, sin pagar nada extra, ustedes podrían tomar cualquiera de estos dos programas, de estos módulos internacionales, ¿ya? Si a ustedes les interesa ir a Estados Unidos, a Silicon Valley, o les interesa ir a Barcelona, España, también podrían hacerlo, pero aquí tendrían que pagar un pequeño diferencial. Ahí el valor exacto no lo desconozco, pero me imagino que la Denise y las demás chicas me pueden ayudar con eso, ¿ya? Pero básicamente se paga solo el diferencial del costo, ¿ya? O sea, como el equivalente de lo que hubiesen gastado acá, ya va incluido en los otros viajes, y ahí ustedes podrían solamente pagar la diferencia, ¿ya? Más importante, ya lo menciono, pero es bueno que ustedes lo vean. Así luce ¿cierto? El título, ¿cierto? Y acá, por supuesto, abajo, como les decía a ustedes, si quieren y han cumplido el requisito de haber tomado 3 cursos de una misma línea, podrían optar porque tenga además una mención, ¿ya? Mención en finanzas, marketing, gestión de personas, etc. Algunos datos, ¿cierto? Del programa adicionales, como les decía, dura en principio 4 semestres, ¿ya? Como esta es la modalidad evening, tendrían clases durante la semana. Lo normal es que sean 3 veces por semana, lunes, miércoles, viernes, y a veces, muy rara vez, o sea, me refiero, cuando es rara vez, por ejemplo, cuando coincide con la Semana Internacional, tenemos clase un sábado, ¿ya? Porque normalmente como los profes de afuera no están mucho tiempo, hacen clase, por ejemplo, de lunes a sábado. O sea, ahí a lo mejor puede que les toque tomar algún sábado, pero como les digo, es muy esporádico, sería, no sé, 2 veces al año, una cosa así, ¿ya? No es lo normal es que todas sus clases sean durante la semana, ¿ya? ¿Cuál es el costo ¿cierto? Para los que toman el MBA full completo, ¿cierto? Los que no son ingenieros comerciales o civiles industriales, el costo son 700 UF, el costo además queda fijo al momento de matricular, o sea, si después la UF sube, ustedes siguen pagando, por ejemplo, su cuota con la UF del día en que se matricularon, ¿ya? Y los EASY tienen un descuento, porque obviamente el programa es un poquito más corto, y valdría 595 UF, ¿ya? Las próximas clases, ¿cierto? Ya partirían el 3 de abril para los ICSI y el 4 de marzo para los profesionales, ¿ya? ¿Qué más? Esto me imagino que va a salir también en las preguntas. Post pandemia, ¿cierto? El mundo cambió y ahora estamos en lo que nosotros le llamamos un formato blended, ¿ya? ¿Qué significa esto del formato blended? Es que el profesor, o sea, yo siempre tengo que estar presencial, ¿ya? Yo tengo que ir a la sala y dicto el curso de manera presencial, ¿ya? Entonces, el que quiera puede ir presencialmente a la sala, y el que quiera se puede conectar de manera online, ¿ya? Dependiendo del profesor, eso no es obligatorio, el profesor puede o no grabar la clase, ¿ya? Porque la clase se dicta en vivo, no es una clase pregrabada, ¿ya? Entonces hay algunos profesores que les gusta grabar la clase y la dejan disponible para que ustedes la puedan estudiar después, y otros profesores que no, y ahí la Universidad de Chile todavía nos da libertad a los académicos para que nosotros decidamos si vamos a grabar o no vamos a grabar la clase, pero la libertad que ustedes sí tendrían es que, por ejemplo, pueden no asistir si quieren presencialmente a la clase, ¿ya? Podrían simplemente, por ejemplo, conectarse desde su trabajo o desde la casa o donde sea que puedan conectarse, ¿ya? Lo que sí les pedimos un mínimo de asistencia, 50% mínimo de asistencia presencial, o sea, en el fondo tendrían un 25% de no asistencia si es que no pueden, y un 25% de manera online, ¿ya? Además, por supuesto, cosas básicas, les pedimos que prendan las cámaras, que todos participen, etc. ¿Ya? ¿Qué más? Respecto de los antecedentes para postular, ¿cierto? Ahí las chicas les pueden dar todo el detalle, pero por supuesto lo más importante es que traigan sus títulos, ¿cierto? Sus títulos de sus carreras de pregrado, las notas, ¿cierto? Un certificado de acta de nota, ¿sí? Si es que quieren además que nosotros les convalidemos ramos que vengan como el sílabus o el programa del curso, porque es necesario que nosotros veamos cuál era el contenido del curso, no tan solo el nombre del curso, para ver si lo podemos convalidar o no.
y en esa acta de notas también tiene que venir tu ranking de egreso, ¿ya? O sea, salí número 10 de 100 de la promoción o algo de ese estilo, ¿ya? Entonces, esos son los requisitos mínimos, obviamente más la experiencia laboral que les decía, que es un mínimo de 3 años. Con eso después se agenda una entrevista con el director, que en este caso ahora voy a hacer yo, ¿sí? Y finalmente hay una fase de decisión interna donde vamos evaluando caso a caso, vamos evaluando además la pertinencia, ¿no?, de convalidar ciertos ramos, etcétera, ¿ya? Después, respecto de las modalidades de pago, esto yo creo que es lo que yo menos conozco, pero por supuesto tenemos una amplia variedad. Pueden pagar en cuotas, pueden pagar con WebPay, por supuesto al contado, ¿cierto? Y ahí hay, dependiendo de la modalidad de pago, van a haber diferentes descuentos, ¿ya? Y acá está un poco lo que les decía, hay descuentos por matrícula anticipada, por pago al contado. Por ejemplo, si vienes o trabajas en una organización sin fines de lucro, si eres un funcionario público, si estudiaste en la Universidad de Chile, si por ejemplo vives a más de 2 horas de Santiago, también tenemos descuentos. No sé, si eres mujer, entiendo que también hay un par de descuentos. Por mérito académico, si estudiaste la Chile y egresaste en el top 5 de tu carrera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ahí yo les pediría de alguna manera que se interioricen, y ahí entiendo que justamente nuestro equipo comercial los va a ir como asesorando caso a caso para decirle, oye, dado tu perfil, ahí la Denise, ¿cierto? Este es el mejor descuento que te podemos dar, porque cumple esto y esto otro, ¿ya? O sea, es algo como mixto entre lo que ustedes piden y lo que nosotros podemos ofrecerles, dado toda esta parrilla de descuento, ¿ya? Y fin, bueno, ahí obviamente están los datos de contacto, y me voy a poner a contestar las preguntas que vi en el chat. Voy a ir una a una, y ahí también, Denise, si me pudiera ir apoyando Sí, en por las cosas supuesto. que Estaba atenta ahí a la charla, atente. David, así que ahora ya prendí mi micrófono, la Genial. camarita, para responder todas las preguntas que puedan ir surgiendo en relación a formas de pago, postulación, plazos, Exacto. descuentos. Y lo que sí quería aprovechar de corregir en la presentación, que la fecha de inicio para los profesionales es en el 2023, en septiembre del 2023. Ya, sí. Bueno, claro, probablemente justo me mandaron la versión que tenía Sí, Vamos a ya, pedir no que la estaba con duda. corrijan. Sí. Ya, entonces voy a ir contestando las preguntas del chat. Alejandro había hecho 2 preguntas. Decía primero, la consulta, ¿la evaluación 360 es aplicable de la misma manera para los alumnos que pertenecemos a la FEN? Sí, o sea, es básicamente que no pertenecemos. Es básicamente uno va al lugar de trabajo donde sea que tú trabajes, ¿ya? Entonces ahí hacen una evaluación de tu entorno, de tu jefatura, de tus pares, ¿ya? Y por supuesto los coaches, que son estas personas que son especialistas en eso, tienen esa capacidad de adaptarse a tu perfil en particular, ¿ya? Después Alejandro dice, para realizar un magíster en la FEN más un MBA permite a futuro realizar un doctorado en la mejor universidad del extranjero, o se necesita algo más que eso. Mira, lo que pasa es que son perfiles distintos, porque en general el MBA, ¿cierto? Es una persona que quiere ser gerente, o quiere ser director de empresa, o director de, no sé, no sé, ministro, a eso me refiero, ¿cierto? Entonces, no está necesariamente orientado a la investigación, ¿ya? Entonces, yo diría que no es el camino común o normal que alguien que quiere hacer un doctorado primero pase por un MBA, ¿ya? Lo más común es que tú pases por algún magíster de especialidad, ¿ya? Un magíster en ciencias que le llamamos nosotros. Por ejemplo, en marketing, en finanzas, en recursos humanos, en data analytics, ¿ya? Pero dicho lo anterior, por ejemplo, hay universidades, por ejemplo, donde yo estudiaba en Inglaterra, nosotros además ofrecíamos un doctorado para personas que venían de la industria, que es el famoso DBA o DBA, lo voy a escribir ahí en el chat, ¿ya? O sea, lo que voy es que hay también un camino que es como un doctorado en Business Administration para la gente que, por ejemplo, hizo un MBA, se fue a la industria, llegó a ser, no sé, director de General Electric, por decir algo, y después quiso volver a la academia. Ese camino es a través de un DBA, ¿ya? Pero no es tan común, ¿ya? Lo más común es lo otro que te estaba comentando, ¿ya? Después Katiuska preguntaba justamente por las fechas, ahí la podrías repetir, Denise. Entonces, ¿cuáles son Sí, por supuesto. En septiembre de cada año, se inicia para el MBA el formato para todos los profesionales, en el fondo los que no realizan los que van a realizar los ramos de formación inicial.
Claro. Y en marzo de cada año, o sea, ahora en marzo del 2024, inician los que son ingenieros comerciales, civiles industriales o que vienen más o menos del área de los negocios. Algunos ingenieros en control de gestión también podrían, contadores auditores, habría que revisar la malla y podrían solicitar la nivelación y partir en marzo del 2023. Y en septiembre del 2023, nuevamente parte el ciclo para todos los profesionales. Sí, y bueno, y enganchando justamente con la pregunta que hacía Felipe en el chat, dice, ¿esto comienza solo los primeros semestres? O sea, entiendo que, claro, tú tendrías que entrar o en septiembre o en marzo, ¿cierto? Dependiendo de si eres profesional o si eres ICSI. Pero, claro, si eres uno de esos y te perdiste esa entrada, tendrías que esperar la entrada del año siguiente, ¿ya? ¿Qué requisitos adicionales se exigen para personas extranjeras? Ninguno adicional, pero lo voy a poner entre comillas. O sea, lo que sí requerimos es que tu título, Freddy, venga apostillado, ¿ya? Y en general, si tú estudiaste en alguna universidad de un país que esté en La Haya, ¿cierto? Ya normalmente esa apostilla viene hecha por defecto, ¿ya? La mayoría de los títulos ahora vienen con esa apostilla. Si no, ya habría que hacer como una especie de caso a caso, pero ojo que es solo el título. ¿Se acuerdan que yo les decía que les pedíamos el título más el certificado de notas? El Y más el certificado ranking de notas y el ranking, eso no es necesario que venga apostillado. Lo único importante que venga apostillado es el título profesional, ¿ya? Ahora, Pero ahí de nuevo, eso, le puede pedir ayuda a las chicas ahí del área comercial. Ellas eso conocen bien el mismo, proceso. hay muchas universidades que hoy en día están haciendo la apostilla. De hecho, me ha pasado con algunos casos de alumnos que son de Colombia, por ejemplo, y que mandan todo a través de la página, todo digitalizado, y la apostilla la tienen en una semana. Es relativamente rápido. También va a depender de la universidad y del país de origen. Así que, para que no se asusten con ese tema, lo que sí, ojalá cuando quieran hacer la postulación, la hagan con antelación, no muy cerca de las fechas. Primero que todo porque aprovechan muchos beneficios por postulación anticipada y pronta matrícula, congelan la UEF, y también porque en algunas ocasiones nosotros pedimos las notas que ojalá vengan con la duración de año. ¿Ya? Uno de los requisitos de postulación es tener una carrera profesional de 4 años, 8 semestres o más. Entonces las notas para poder acreditar la duración de esta carrera tienen que venir con los años o con los números de semestre. Entonces algunas universidades emiten el certificado de nota, no vienen los números de semestre ni el año, y eso es un poco más engorroso, tienen que pedir mayores certificados, un certificado que diga cuánto duró la carrera. Entonces ideal de que partan siempre su postulación con mucha antelación para ir evitando todos estos problemitas que puedan surgir en el camino. Sí, muchas gracias. Katiuska ahí tiene otra pregunta. Dice, presencialmente, ¿dónde se impartirá el MBA profesional? A lo mejor viste la noticia del piso nuevo que tenemos ahí en Apoquindo. Hasta que no haya ninguna novedad, se sigue impartiendo ahí en la FEN Diagonal Paraguay 257, pero es probable que a lo mejor quizá ya... lo que pasa es que el piso todavía no está terminado, estamos como haciendo lo último... Se está colocando los muebles, entonces a lo mejor puede que te toque algunas clases quizás al final del programa en el edificio nuevo, pero de momento lo que podemos prometer sí o sí que va a ser ahí en la FEN, ¿ya? Después dice, siempre las clases del formato evening serán los lunes, miércoles y viernes o los días de la semana, depende de los cursos a tomar. Yo entiendo de que no, son siempre lunes, miércoles y viernes, ahí no sé si Denise me puede ayudar con eso. Lo que podemos hacer, Katiuska, claro, hay algunos días que puede que tengas clases martes, miércoles y jueves, ¿ya? La mayoría, o lunes, miércoles y jueves. Nosotros ya tenemos todas las clases del 2022-2023, o sea, el programa que partió ahora en septiembre del 2022, y todo lo que es 2023 para los que ingresen en marzo del 2023, ya están programados. Entonces está calendarizado, claro. ya está calendarizada, yo les puedo compartir el calendario. Déjame ver si es que lo puedo compartir por acá. No me deja. Pero se los puedo mandar por correo. Claro. Y las clases que inician en septiembre del 2023 tenemos un calendario tentativo, pero aún todavía hay que conversar con los profesores de cada ramo, así que podríamos compartir un calendario tentativo, pero lo más probable es que tenga algunos cambios durante el año, ya que nos faltan 10 meses todavía para el inicio. Claro, o sea, en el fondo, Katiuska, Pero como difícilmente contestándote... las clases sean un sábado, siempre van a estar dentro del lunes y el viernes.
Claro, eso, que en general son lunes, miércoles y viernes, con algunas excepciones, pero se planifican con harta anticipación. Yo creo que eso es como lo que te puedo resumir, ¿ya? Como para que tú sepas qué martes, por ejemplo, si que hay un martes que no te acomoda o algo de ese estilo. Ahora, ¿Ya? ojo, que les quería comentar que en algunas ocasiones, como van tomando electivos y pueden tomar electivos, a veces pueden tomar electivos ya sea del magíster en finanzas o de data analytics, va a depender también del curso que ustedes tomen en esta área, los días de clases que puedan tener. ¿Ya? Así que también en los electivos puede que quizás tengan o un viernes en la tarde o un sábado. Claro, pero eso en el fondo es como si es que ellos quieren, porque si no Si tienen es que que tomar los ellos, esto es electivos, claro, o sea, opcional, si es que quisieran tomar podrían algún tomar electivo de otra podrían área. tomar sus selectivos en los electivos de los magíster de las otras áreas, que eso también Así. puede ser súper potente. ¿Ya? No sé si hay alguna otra duda, comentario. David, me gustaría agregar que dejé en el chat el Ujú. enlace de nuestra página web donde sale toda la información del programa. Es básicamente lo mismo que vieron acá, pero así la pueden guardar y pueden recurrir a ella cuando quieran. Y también les voy a dejar ahora, ahí sí, el enlace de nuestro canal de YouTube, porque esta charla está siendo grabada, entonces si la quieren volver a ver o si la quisieran compartir, por ejemplo, con alguien que estuviera interesado también en el programa, ahí va a quedar a partir de mañana, va a estar subida la grabación. Buenísimo. Ya, parece que no hay más Parece que no preguntas. hay más preguntas, sí. Agradeciendo a todos los que participaron en su Ahí hay una, dice, ¿cuánto tiempo es el proceso de admisión? Me dice, excusa, me conecté un poco tarde. Ahí Denise seguramente debe tener un poco más claro cuánto se demora todo el proceso. El proceso de admisión va a depender mucho de cuánto ustedes se demoren en cargar la documentación. Dentro del proceso de admisión se pide el currículum lo más completo posible. 2 cartas de recomendación, ojo que no es que tu recomendador, que el recomendador idealmente tiene que ser una jefatura actual o una ex jefatura o algún académico que te conozca bien. No es que tengan que redactar una carta, ustedes nos entregan nombre, correo electrónico y nosotros les enviamos un email formal indicando que ustedes están postulando este programa y les vamos a hacer 5 preguntas cerradas donde ellos contestan recomiendo, no recomiendo, bueno, más o menos, apto. ¿Ya? Entonces, si tu recomendador se demora 2 semanas en contestar esta encuesta, obviamente el proceso de admisión se va a demorar un poquito más. Hay un test de admisión también que son 30 preguntas, que es un test online, 25 preguntas de lógica matemática, 5 de comprensión de lectura, hay un tiempo definido que son 120 minutos para responder, las respuestas son con alternativas y lo mismo, si tú te demoras 1 o 2 semanas en responder este test, a nosotros no nos va a permitir seguir a la siguiente fase, ¿ya? Nosotros ya teniendo todos los documentos de postulación, lo que te mencionaba, currículum, notas de pregrado, si quisieron algún diploma, magíster, también es muy bueno que lo puedan adjuntar a la postulación, las cartas de recomendación, el test, ranking de egreso, nosotros ya con toda esa información armamos la carpeta y al director le solicitamos la entrevista, ¿ya? Van a tener una entrevista que dura más o menos 30 minutos, una especie como una entrevista laboral. Desde que nosotros solicitamos la entrevista hasta que nos puedan dar fechas, depende también mucho de los académicos la disposición, así que tomarnos más o menos una semana, dado que ellos también tienen otras actividades, dan clases, etc. Y después de que ya está hecha la entrevista, se va al comité académico, ellos se demoran más o menos 2 o 3 días en responder, y nosotros ya luego le damos la respuesta formal. Así que hay que tener, en teoría, desde que están todos los documentos cargados hasta la respuesta formal, 3 semanas en promedio. Sí, y Freddy pregunta si son recomendaciones laborales o académicas, son laborales, esto es un programa profesional, entonces Exacto. no queremos que te recomienden para hacer un doctorado. No, Sí, de hecho, por eso son preguntas bien genéricas que se sí. hacen. No es de O que sea, tengan que redactar una carta. Es un igual tipo. puede ser un profesor que te haya conocido, obviamente, pero idealmente en un ambiente más laboral, más un proyecto podría ser, ¿ya? Más que, no sé, porque fuiste ayudante de cátedra, ¿ya? Eso no es tan relevante ahora en este momento. ¿Hay alguna otra Bien, duda? Parece que pareciera no. que no, solo también quisiera agregar que a partir de mañana los vamos a empezar a contactar para saber si siguen interesados, si quieren avanzar en su proceso de postulación
Y de todas formas, si ustedes tuvieran dudas, quisieran contactarse con nosotros, pueden responder a cualquiera. Ahí justo Katiuska nos está Preguntando. preguntando. Denise, ¿tú puedes dejar tu correo en el chat, porfa? Claro. Eso, entonces, Katiuska, para descuentos puedes hablar con Denise, pero cualquier otra duda ustedes pueden responder a cualquiera de los correos que les llegó con la información de esta charla. Por ejemplo, el correo con la invitación a esta charla o el correo con el enlace de acceso a esta charla. Si ustedes los responden, nosotros podemos derivar su consulta a quien corresponda, de acuerdo a de qué se trata esta, ¿no? Si es una consulta comercial sobre descuentos, sobre postulación, lo derivamos con Denise o con alguna de las ejecutivas a cargo. Si es alguna pregunta académica, podemos derivarlos con el profesor o con cualquiera del equipo académico, ¿no? Así es que estamos en contacto de todas formas. Bien, lo Perfecto. importante aquí es poder resolver todas sus dudas para que puedan tomar una decisión informada. Eso. Eso, sí. Muchas David, gracias a muchas todos. gracias. Sí, Sí, pues los esperamos ya que se matriculen. ¿Ya? eso. Buen fin de semana. No, todavía no es muy pronto. No, hoy Que día es estén bien. martes. Lo sé. Gracias, Ya, David. que Gracias, estén Denise. bien. Chao, Que estén chao. muy bien. Muchas Vamos a gracias cerrar a ahora todos. con unos videos. Chao, buenas Perfecto. tardes. Yo me desconecto. Bye. Chao. Hola, soy Eduardo Torres, doctor en Management y director académico del MBA Evening. Este MBA entrega a sus alumnos todo el respaldo que se requiere para seguir creciendo sus carreras profesionales, dictando cátedras en Management, Finanzas, Recursos Humanos, Innovación y Estrategia. Contamos con acreditaciones que respaldan nuestra calidad y un cuerpo académico con amplia experiencia asesorando a diferentes empresas, sumada a la investigación que fomenta el desarrollo de nuevo conocimiento en el país y en el mundo. Este MBA se imparte en un horario de 18:30 a 21:50 horas, 3 o 4 veces por semana, compatible con la vida laboral y familiar. Si quieres potenciar tu liderazgo y desarrollarte de manera íntegra, te esperamos en el MBA Evening.